propósito de este video es presentar la alineación de la prueba de Ciudadanas y Sociales para el grado Saber 11. Vamos a hacer esta presentación en 3 momentos principales, explicando primero qué se evalúa actualmente en la prueba de Sociales y en la prueba de Ciudadanas. Posteriormente vamos a explicar los componentes de evaluación de la nueva prueba alineada y finalmente vamos a presentar algunos ejemplos de preguntas. Actualmente en la prueba que está vigente en Ciencias Sociales se evalúan 3 competencias: la competencia interpretativa, en donde se solicita al estudiante hacer un uso descriptivo de las teorías sociales y se evalúa allí su capacidad para describir, ordenar, jerarquizar y reconocer algunos conceptos principales de las ciencias sociales. En segunda instancia se evalúa la competencia argumentativa, en donde se busca que el estudiante haga un uso ya explicativo de esos conceptos de las ciencias sociales a través de ejercicios de relacionar causas, efectos, razones, establecer juicios y relaciones y explicaciones de forma contextualizada. Finalmente, la prueba evalúa una competencia propositiva, en donde se espera que el estudiante haga un uso aplicado o dinámico de esas teorías o conceptos sociales. En ese sentido, se planteaba al estudiante la posibilidad de imaginar resultados posibles del uso de esos conceptos. De otra parte, en la prueba actual de competencias ciudadanas se evalúan 3 herramientas de pensamiento principales y un componente de conocimientos. Este componente de conocimientos aborda la capacidad que el estudiante tiene de comprender la Constitución Política de Colombia, así como sus elementos principales en cuanto a la organización del Estado y los derechos y deberes que la Constitución consagra. En relación con las herramientas de pensamiento, la primera de ellas es la valoración de argumentos, en donde vamos a solicitar al estudiante que examine y evalúe la pertinencia y solidez de enunciados y argumentos o discursos. La siguiente herramienta de pensamiento que se evalúa en la prueba de competencias ciudadanas es el multiperspectivismo. Esta herramienta de pensamiento busca establecer si el estudiante puede reconocer la existencia de diferentes perspectivas en situaciones de interacción y analizar esas perspectivas en situaciones en donde puede haber conflictos en la interacción entre diferentes partes. La tercera herramienta de pensamiento que evalúa la prueba de competencias ciudadanas es la herramienta de pensamiento sistémico, en donde queremos establecer si el estudiante comprende que los problemas y sus soluciones pueden involucrar diferentes perspectivas y cómo se relacionan estas perspectivas dado frente a diferentes posibilidades de solución. ¿Qué estamos proponiendo en esta prueba alineada de sociales y ciudadanas? Vamos a proponer o evaluar mejor 3 herramientas de pensamiento. La primera de ellas enunciada como una herramienta de pensamiento social, con estos 3 componentes, donde se pide en primer momento que se conozca y comprenda conceptos básicos de las ciencias sociales y comprenda también cómo las dimensiones históricas y geográficas están involucradas en problemáticas sociales. De otra parte, retomamos aquí el conocimiento que el estudiante debería tener acerca de los fundamentos de la Constitución y del Estado Social de Derecho colombiano y comprender también los fundamentos y estructura y funcionamiento del sistema político colombiano. En un segundo momento vamos a evaluar la interpretación y análisis de perspectivas, en donde le estamos proponiendo al estudiante la presentación de diferentes contextos y fuentes para que él pueda hacer ejercicios de contextualizar esas fuentes en contextos económicos, políticos y sociales. También se le propone el ejercicio de evaluar las posibilidades y limitaciones de una fuente para construir explicaciones posibles, identificar también en esas fuentes prejuicios o sesgos, así como intenciones. También se le está proponiendo al estudiante reconocer y comparar las perspectivas de diferentes actores sociales en contextos determinados, reconocer qué elementos influyen en esas perspectivas y establecer relaciones entre las perspectivas de esos individuos involucrados en diferentes situaciones. En tercera instancia, se evaluará la herramienta de pensamiento sistémico y reflexión crítica, en donde le proponemos al estudiante diferentes contextos para que él pueda establecer relaciones entre dimensiones presentes en esos contextos, analizar los efectos de
las soluciones propuestas para diferentes dimensiones involucradas en la situación, identificar relaciones de causa y consecuencia o transformación entre diferentes las dimensiones presentes y analizar el uso de ciencias sociales ya en contextos aplicados, específicamente en decisiones sociales, por ejemplo, en políticas sociales. Estas son las 3 herramientas que se van a evaluar en la prueba, de manera que van a dar lugar a ejemplos de preguntas como las que vamos a presentar a continuación. Antes de presentar los ejemplos, vamos a explicar que la prueba tendrá 45 preguntas en total y se van a entregar resultados de esta manera: un puntaje total para la prueba de Ciencias Sociales Ciudadanas y también un puntaje particular para la prueba de Competencias Ciudadanas. Tenemos acá un primer ejemplo de pregunta que voy a leer. La entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. De acuerdo con la Constitución, la diferencia en la tarifa es A, injusta, porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarles un buen servicio a todos; B, justa, porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse; C, justa, porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de las personas que se encuentran en edad de aprender; D, injusta, porque al haber tarifas reducidas al museo, el museo recibe menos ingresos de los que recibiría si todos pagaran la tarifa completa. La respuesta correcta es la B, es decir, justa, porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. Y esta pregunta busca evaluar la herramienta de pensamiento social. ¿Qué queremos saber? Si el estudiante está en conocimiento de los derechos y deberes que la Constitución consagra, en particular, si puede reconocer situaciones en las que se están privilegiando o protegiendo estos derechos. Este segundo ejemplo de pregunta, voy a leerla. Un presidente afirmó lo siguiente sobre su política económica para Colombia: tenemos en el campo económico 2 metas: sustituir importaciones y crear exportaciones diferentes, y ninguna requiere más que cierta templanza, una inteligente planeación y voluntaria sujeción de las gentes a tan claros objetivos. De acuerdo con este fragmento, donde se expresan aspectos relacionados con el modelo proteccionista, el éxito de la política económica supone: A, firmar tratados de libre comercio; B, fortalecer las industrias nacionales; C, explotar ventajas comparativas; D, comprar productos producidos a bajo costo. La respuesta correcta es B, y en este caso queremos evaluar la habilidad de pensamiento sistémico y reflexión crítica, en donde queremos saber si el estudiante puede identificar, a partir de una situación de uso de un concepto social como el proteccionismo, los supuestos que enmarcan este concepto. Finalmente tenemos aquí un ejemplo de pregunta abierta, respuesta corta, que es uno de los cambios también que trae esta prueba, y es la presentación de preguntas abiertas en donde el estudiante debe, en un par de renglones, dar respuesta a lo que se está preguntando. En este caso, la pregunta dice: un comerciante de una zona fronteriza de Colombia afirmó lo siguiente: estamos en el peor de los mundos. Los compradores venezolanos no volvieron porque les sale muy caro comprar en Colombia y los colombianos se fueron a comprar a Venezuela. ¿Qué comportamiento de la moneda venezolana explica la situación descrita por los comerciantes y por qué? Esta pregunta evalúa un conocimiento concreto de un concepto social, que es la devaluación, y es lo que esperamos que el estudiante exponga en el par de renglones que se le presentan, y cuando le estamos solicitando que argumente su respuesta, esperamos que él explique por qué la devaluación es el concepto social que contribuye a entender mejor la situación que se está presentando. Esta es entonces lo que compone la nueva prueba alineada de Ciencias Sociales y Ciudadanas. Muchas gracias.